Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Francesco, bienvenido a este set de mini sesiones sobre modelo financiero. Yo soy Head de Startup Services para CFO Startup y espero que disfruten de todo este contenido y cualquier duda nos pueden escribir por los medios que aparecen acá en Startup Links y en nuestra web de CFO. Bueno, en este primer módulo vamos a estar hablando sobre las razones para tener un modelo financiero como startup. Básicamente, siempre dentro de un proceso, ya sea de fundraising o para analizar la viabilidad económica de un negocio, es fundamental hacer los números y realizar un modelo financiero para validar que efectivamente toda la idea de negocio, todas las premisas que estamos adoptando para la construcción de un proyecto, sea demostrable que es económicamente viable en todas las cuestiones que estamos nosotros proyectando a fines de poder levantar ya sea una ronda de inversión o tomar decisiones en función a esto, ¿no? O sea, un modelo financiero básicamente la función que tiene al fin del día es informarnos sobre cómo viene la marcha del negocio, cómo proyectamos todas las cuestiones que están relacionadas a las unidades generadoras de ingreso, cuál es el modelo del revenue y cuáles son todos los costos y gastos asociados para poder tomar decisiones básicamente, ¿no? Y después monitorear cómo viene la marcha del negocio y de alguna manera comparando lo que es después las proyecciones que se utilizaron versus la evolución real del negocio, ¿no? Y eso de alguna manera nos va a poder dar un norte sobre cómo estamos gestionando y si las proyecciones que hicimos inicialmente de alguna manera confirman el entendimiento que teníamos tanto del mercado como de las operaciones en sí mismo son económicamente viables. Por eso es importante tanto a nivel startup en los distintos estadios que se encuentren, ya sea en etapa pre-seed, seed o ya en serie A, que implementen como una manera de monitoreo y de entendimiento la implementación de un modelo financiero. ¿Cómo se construye un modelo financiero? ¿Cuáles son las bases de armado y qué tenemos que tener en consideración para poder armar este modelo financiero? Primero es tener definidas todas las estimaciones y supuestos que van a demostrar cuál va a ser la marcha del negocio futuro. ¿Cuál es el mercado al que estoy apuntando? ¿Cómo voy a llegar a ese mercado? ¿Cómo voy a capitalizar ese mercado? ¿Cuáles son los precios? ¿Cómo voy a aumentar e incrementar esos precios de venta con los clientes? ¿Y cómo voy a mapear todos los costos y gastos asociados con eso? Como muchos de los modelos financieros se basan en proyecciones, es muy importante dejar documentado todos estos supuestos para poder demostrar después, al fin del día, cuando presentemos con un inversor, cuál fue el racional que utilizamos para demostrar los números dentro de la industria y dentro de la startup en particular, de cómo estimamos todos estos números. Y luego hay que seguir una cierta estructura básica que en líneas generales también sigue la base de lo que es un estado contable, ¿no? Un estado de resultados, un estado de situación patrimonial, un cash flow y todos los KPIs relacionados como para medir las principales métricas asociadas con la industria y con la startup a futuro. Y otro punto importante acá es el capital de trabajo. Poder medir cuánto es el nivel de activo y pasivo corriente, cuáles son los días promedios de cobranza y de pago para determinar de alguna manera el ciclo de caja del negocio. Entonces, básicamente es armar toda esta estructura en función a estos elementos para poder después, al fin del día, jugar con determinados escenarios optimistas, un poco tal vez más conservadores, porque acá también tenemos que considerar que cuando presentamos nuestro modelo financiero, tiene que tener un componente agresivo de crecimiento, o sea, de escalabilidad que queremos mostrar dentro del negocio, pero siempre dentro de una estructura que sea realmente alcanzable y que sea totalmente lógica y no estar tal vez sobredimensionando en cierta manera la demanda. Ahora, al fin del día, cuando hablamos del modelo financiero, a veces lo más difícil no es cómo hacer esta estructura, sino cómo llegamos a los números. Entonces, para determinar cómo tengo que yo estimar el mercado y cómo estimo mis ventas futuras y mis costos y gastos asociados, existen dos técnicas.
un pronóstico que es de arriba hacia abajo, que básicamente se parte de la información de la industria, de la información del mercado, para empezar a estimar cuál es mi posible demanda, quiénes son mis posibles clientes, y después en función a eso vamos a ir de alguna manera determinando las distintas capas del mercado al que la startup puede llegar en función a los capabilities que tiene y a los recursos que tiene la startup al fin del día para poder cumplir con esa demanda. Y esto se combina con la otra técnica, que es pronosticar de abajo hacia arriba. Esto significa tomar los números de las startups en función a cómo piensa el esquema, cómo va a proyectar hacia adelante con toda la información disponible que tiene y los recursos que tiene la startup. Entonces la idea es, al fin del día, es combinar estas dos técnicas para llegar a una proyección, como decía antes, realista, pero también con un grado de escalabilidad lo suficientemente atractiva. Ahora, para hacer esto, existe también una metodología, que es el TAM-SAM-SOM, que captura principalmente el mercado en 3 niveles. El primero es el total del mercado disponible, o el TAM, que esto nos dice cuál es el universo de posibles usuarios o compradores de mi producto o servicio que existen en el mercado. Luego de ese SAM hay que de alguna manera filtrar por las particularidades del servicio, de la industria, por la área geográfica, por el perfil del Customer Journey que estamos analizando para poder vender el producto o servicio, ¿sí? Y ahí estimamos cuál es el mercado disponible al que podemos servir, o el SAM. Y luego, por último, dentro de ese SAM, ahí se estima cuál es el mercado realmente obtenible con los recursos que tiene la startup, que es el SOM. Y el SOM, en líneas generales, también corresponde a cuál es el objetivo de ventas y es lo que se proyecta como el revenue dentro del modelo financiero. Y si vamos a un ejemplo práctico para bajar a tierra estos conceptos, podemos mencionar por el caso de una plataforma que enseña cursos de español como lengua extranjera online y tiene un público objetivo de estudiantes de idioma extranjeros en Estados Unidos, y se estima que existe un mercado de 2 millones de personas. O sea, ahí tenemos un TAM de 2 millones. Luego, investigando un poco más sobre esta industria y sobre esta actividad, obtenemos que un 25% de esas personas se inscriben al Rollpt por internet para aprender diversos idiomas extranjeros, que serían 500.000 personas, de los cuales un 3% busca español como segunda lengua. Y entonces ahí ya afinamos un poco más el lápiz y llegamos a un SAM de 15.000 personas. Ahora sí vamos a los capabilities que tiene la startup y todos los recursos asignados, tal vez acciones de publicidad y acciones de marketing, con determinadas personas alocadas a estas actividades comerciales, podemos llegar a tener una efectividad de tal vez 5.000 nuevos alumnos por año. Entonces nuestro SOM son 5.000 estudiantes. Y así nos queda, de alguna manera, estratificado y cuantificado el TAM, el SAM y el SOM. Esto es importante considerar que no es la valoración monetaria, sino que es el componente del Q dentro de la estimación de mercado, que es la cantidad de personas. Luego a esto se tiene que multiplicar por el precio estimado de venta o de colocación para tener cuál es la evaluación final al día del mercado, del TAM, del SAM y del SOM. Bueno, muchas gracias por participar de esta sesión. Los invito a participar de la sesión número 2, que vamos a estar hablando sobre la información básica del modelo financiero que tienen que tener todas las startups. Cualquier duda o consulta que también igualmente tengan, de cualquier manera, nos pueden contactar a través de los medios que aparecen acá en nuestro website. Y muchas gracias por su participación.